La primavera árabe era un hecho positivo. Era una reacción del pueblo, pero de gente de un cierto nivel, contra el despotismo de los gobernantes. Comenzó hace 5 años en Túnez. Un mes después llegó a Egipto, en enero de 2011. En diciembre de 2010 en Túnez y luego en Egipto, en enero. Y luego pasó a otros sitios. Esto era un movimiento verdaderamente de liberación, que no era islámico. Tenía algún elemento del islamismo, pero en Egipto era común para los musulmanes y los cristianos. No intervenía la religión, sino para reivindicar la democracia. Luego se adhirieron, después de un mes o poco más, se empezaron a infiltrar los hermanos musulmanes, particularmente en Egipto, y lo cambiaron un poco, dándole una dimensión islámica. Pero en Egipto tomaron lo que ya se había hecho en los tiempos de la oposición egipcia contra Inglaterra, que los sacerdotes cristianos y los imanes musulmanes caminaran juntos con el Evangelio y el Corán en la mano y con la bandera de aquella época, de los comienzos del siglo XX, cuando hicieron esta protesta contra los ingleses. Entonces existía también una visión unida, pero después de un tiempo, ya 2 o 3 meses después, había cambiado, tomando un color más islámico. La primavera era, como también el nombre sugiere, la estación bonita de los países árabes que empezaban su revolución, pero fueron manipulados rápidamente por los islámicos. Por eso, yo incluiría la primavera como elemento positivo que no duró mucho. Después llegó la tendencia islamista y hoy en día tenemos en el colmo de la visión del fanatismo islámico con estas guerras contra todos. La islamización ha continuado y entonces las tendencias más fanáticas del Islam, más radicales, han tomado el poder. Porque hubo un periodo de... ¿cómo decir? Porque no había ya gobierno, no había sistema. Entonces ha triunfado la fuerza y han aparecido movimientos radicales hasta llegar al ISIS o Daesh. ¿Qué hay detrás? Si miramos bien al ISIS, primero, ¿qué quiere decir ISIS? La abreviación está en inglés. Islamic State. En Irak, en Siria. ISIS. ¿Por qué Irak y Siria? ¿Por qué no en Egipto o en otra parte?
Porque en Irak los que gobernaban eran en su mayoría los chiitas, puestos por Estados Unidos, después que eliminaran a Saddam Hussein, porque antes, bajo Saddam Hussein, el gobierno era especialmente suní. Pero como los chiitas eran más numerosos que los suníes, América dijo: demos la mayoría a los chiitas. ¿Qué hay en Siria? ¿Quién gobierna? Los alawitas. Los alawitas son chiitas. Entonces, cuando el ISIS, que quiere decir Estado Islámico en Irak y Siria, quiere decir Estado Islámico ahí donde gobernaban los chiitas. Era un movimiento suní contra los chiitas. Era muy claro. ¿Quién hay detrás? Estados suníes radicales. Esencialmente, Arabia Saudita, Qatar y otros países. Pero ellos no hacen la guerra. Hay gente pagada. Ellos financian la guerra. Las armas vienen de Occidente, América en particular, y en parte Europa. ¿Quién las compra? Arabia Saudita. Y las hace llegar al ISIS. Por eso es todo una artimaña para el Occidente. Es una cuestión económica. Un buen negocio, digamos. Para Arabia Saudita y Qatar es una lucha contra los chiitas, que son musulmanes, pero que son vistos como herejes. Y para los sirios era la lucha contra el régimen, que es chiita, es alawita, pero que gobierna hace 50 años. El padre gobernaba y ahora el hijo. Que sea un gobierno radical y un gobierno no democrático, esto está claro. Es un gobierno absolutista. No hay libertad política. Pero debemos decir también la realidad. En otros países hay también una dictadura, como en Siria y en Irak. Una dictadura basada en el dinero, en el poder, en la religión, en la persona, en el rey, pero dictadura. Tenemos una especie de democracia en el Líbano, porque no es un país musulmán, sino un país con varias religiones. Pero ahí donde está el Islam, está la dictadura, más o menos fuerte. Porque los países, los reinos de Arabia Saudita, que son una dictadura aún más fuerte. Quien critica al rey va a la cárcel automáticamente y por años. O tal vez lo matan. Hablo de casos que se dan ahora. Entonces ha nacido el ISIS, sostenido indirectamente por el Occidente, por motivos financieros, sostenido directamente por las monarquías árabes, por motivos religiosos contra los chiitas. Los cristianos allí son una minoría, así que, de pasada, cuando se puede, se da algún golpe contra los cristianos.
o en Irak contra los yezidíes, porque no son musulmanes. Pero todo parte de una visión religiosa y no política que encubren con la política. Esta situación ha llegado al colmo con el ISIS, que se ha hecho bárbaro. No es ya humano, es inhumano. Mata niños, mata personas desarmadas, mujeres. Han rehabilitado la esclavitud. Las mujeres han sido tomadas como esclavas, vendidas. Han organizado el mercado de esclavas, como se hacía en la época de Mahoma. Una vez a la semana había ese mercado y se compran como se compra la comida y otras cosas. Todo esto ha sido un escándalo, pero se ha guardado en silencio. ¿Por qué se guarda silencio? Porque en realidad ellos, el ISIS o Daesh en árabe, lo que hacen lo justifican con argumentos tomados de la vida de Mahoma, o del Corán, o de los dichos de Mahoma. Por ejemplo, la esclavitud, en particular de las mujeres. Esta era la cosa más banal, porque la guerra se hacía para esto, para tomar los bienes, pero también para tomar a las personas. Los hombres les hacían trabajar o les mataban. Las mujeres eran esclavas para el placer sexual. Hay en el Corán un capítulo que se llama Capítulo del Botín, donde se explica cómo tomar el botín durante la guerra, y donde se dice literalmente que Dios, según los musulmanes, decía que la primera partición del botín, la primera parte escogida, pertenece al profeta Mahoma, que toma el 20%, el homs, una quinta parte, 20% de los bienes, de las mujeres, de los hombres, de todo, para él y también para los suyos y para los pobres. Así está en el Corán. Y luego, quien ha luchado más es el que escoge en segundo lugar. Después hay un tercero que escoge y los últimos cogen lo que queda. Ahora, Mahoma había organizado unas 60 guerras de incursiones, racías, se dice en árabe, rashwa, de ataques a las caravanas para coger los productos. Los hombres en segundo lugar, mujeres y niñas, esclavas. Por eso Daesh, ISIS, no han hecho nada contra la ley islámica. Han aplicado lo que está o en el Corán, o en la vida de Mahoma, o en las palabras de Mahoma. Los musulmanes no se atreven a decirlo. Dicen, no, Daesh no tiene nada que ver con el Islam, porque Islam quiere decir salam, paz. Esto, en primer lugar, es una mentira lingüística. Islam y salam no tienen nada que ver. Es la misma raíz, SLM,
pero que tiene decenas de significados. Puede significar salud, paz, la sumisión, etc. Islam quiere decir sumisión, sobreentendido, entre paréntesis, a Dios. El muslim, siempre SLM, con un sufijo IM. El muslim es el que se ha sometido a Dios. Hermoso, pero no quiere decir el pacifista. Y no se puede decir que Mahoma era pacifista, porque su vida en Medina, en los últimos 10 años, hizo unos 60 ataques guerreros. Así que decir, además, la bandera de Daesh, ISIS, bandera negra, donde está escrito La ilaha illallahu Muhammadun Rasulullah. No hay otro Dios que Dios. Mahoma es el mensajero de Dios. Esto es lo que se llama en árabe Shahada, la profesión de fe islámica. Quien dice esta frase, yo la he dicho ahora. Si hubiese ahí 2 testigos varones musulmanes, habrían podido decir, tú ahora eres musulmán. Para ser musulmán, basta decir esta frase. Ellos la han escrito sobre la bandera negra, que era también la bandera en tiempos de Mahoma. Luego hay una espada. Como hay una espada en la bandera de Arabia Saudita, también en la de Qatar. Así que decir que esto no pertenece al Islam es una mentira. La realidad es que es 100% musulmana, que no le gusta a los musulmanes y a su honor. Quiere decir que quien dice que esto no es musulmán es una persona moderada, pero jurídicamente es musulmán. Y la prueba añadida es que cada grupo o grupúsculo tiene un guía religioso, un imán que acompaña al ISIS. Porque él tiene la función de decir, esto no está permitido, es haram. Esto, en cambio, matar a estos es halal, es lícito. Son los 2 conceptos, halal, haram. También para la comida, este alimento es halal, es lícito. La carne de cerdo, por ejemplo, es haram, es ilícito. Ellos aplican este principio a todo. Por tanto, tenemos este movimiento radical que llega a gestos abominables. Matar niños, muchachos, mujeres, reducir a la esclavitud, quemar viva a una persona, etc. Pero en todo esto se refiere siempre o a un versículo del Corán, o a una palabra del Corán, o a un dicho de Mahoma, o a un acto de Mahoma. Siempre es así. Pero será un caso extremo. Ellos lo aplican. Por esto ha hecho un gran daño al Islam, a la imagen del Islam, y al mismo tiempo está haciendo reflexionar al mundo sobre qué es el Islam. El Islam no se puede decir que Islam sea igual a violencia.
Pero no se puede decir lo contrario, que en el Islam no hay violencia. Hay violencia. Hay también violencia, pero no es que todo sea violencia. Si es necesario, usemos de la violencia en nombre de Dios. Esto es lo grave. No en el nombre de una ley humana, en nombre de Dios. Mato a este porque Dios me dice que lo mate.